Muy buenas noches, amigos de Popular Televisión. Un miércoles más nos invitamos a sus hogares y les damos las gracias por haber querido estar con nosotros compartiendo este programa de Vidas con Luz. Hoy tenemos una nueva invitada. Estamos casi al final de esta cuarta temporada y hoy tenemos con nosotros a una cartagenera que se enamoró de la luz de Murcia, así lo dice ella. La fiesta, la gente en la calle a todas horas y la luz de Murcia. Cintia López Egea. Cintia García Egea. Perdón, Cintia García Egea. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que te enamoraste de Murcia? Pues es cierto, Cartagena es una ciudad muy bonita, una ciudad departamental, pero Murcia tenía una alegría que yo no conocía y cuando vine me encantaba porque por la mañana había ambiente, por la tarde salía a hacer deporte. Es una ciudad muy alegre. Has sido una persona muy extrovertida tú. Sí. Y te ha gustado la fiesta y te ha gustado... Bueno, pues como tiene que ser alguien, ¿no? Sí. Iremos hablando poco a poco de toda tu trayectoria, de toda tu vida, pero bueno, ahora te dedicas de algún modo, casi en cuerpo y alma, y lo de alma lo digo con todas las consecuencias, pues a vivir de la Eucaristía y para la Eucaristía. Así es. En la adoración eucarística, en una consagración, en grupos de oración en torno al Inmaculado Corazón de María y una revista que nos has traído algún ejemplar para que luego la podamos ver, que viene desde Polonia y que se está difundiendo en estos días por aquí, por Murcia. Es decir, tenemos pues un montón. Pero una pregunta para empezar y luego iremos centrando. Cuando en el 2010 te vas a Baleares de excursión con una amiga, ¿tú pensabas las vueltas que iba a dar tu vida en estos 16 años? No. ¿Fue? En el para 2000, nada, ¿no? Cuando para fuiste. nada. Mi vida es una obra de misericordia de Dios, yo lo digo así. Y fue el año 2000 cuando yo viajo a Baleares para animar a una amiga que estaba sufriendo. Te la llevaste de fiesta. Y me la llevé. Bueno. Ella no estaba para fiestas, pero queríamos coger el barco, nos dijeron que era una ciudad muy alegre, fuimos a Ibiza. Y realmente pues allí conocí al que fue entonces mi marido, que bueno, mi matrimonio está anulado, pero es cierto que en el año 2003 nos casamos y yo estuve casada 5 años, ¿no? Entonces mi vida era otra, yo veraneaba en Baleares, era una vida muy distinta a la que tengo ahora, ¿no? Pero bueno, por ir poco a poco. Sí, por eso digo. Pero es que hay un cambio tremendo. En el 2000 tú tienes unas ideas de vida, ahora mismo, 16 años después, otras totalmente distintas. Totalmente distintas. Vamos al inicio de tu vida. Una niña con el pelo rizado que nace en Cartagena y una querida... ¿Cuántos hermanos sois? Somos 2 hermanos, mi hermano Raúl y yo. Una familia de 4 personas, porque es mi padre Lázaro, mi madre Conchita, muy cercanos a mis abuelos, somos una familia bastante unida, unos padres, muy sacrificados por nosotros y una infancia feliz, la verdad que una infancia muy feliz. Sí. Tú tienes relación con todo lo que es el tema de la fe y el tema de la Iglesia desde pequeñita, por los colegios, por los grupos a los que vas, a donde estás, pero también un poquito casi forzada por las circunstancias sociales, más que otra cosa, ¿o? Bueno, mi familia tenía una moral católica, pero no vivía la fe. La fe hay que vivirla y ahí yo creo que es una confusión que tiene mucho la sociedad hoy, ¿no? Porque la fe es una relación con Dios y existe esa confianza en Dios. Bueno, luego ahondaremos más sobre esto, pero yo lo digo porque es experiencial. Y es cierto que yo no lo experimentaba. Yo fui a un colegio de monjas, a carmelitas, y recibí una educación católica hasta los 13 años, pero entonces pues mi padre consideró que la educación era mejor en el instituto porque me iban a preparar para la vida universitaria y yo salgo del colegio para ir al instituto. Y bueno, pues claro, el entorno nos influye muchísimo, los amigos que tengamos en nuestra familia y vivimos una sociedad que nos aparta de Dios y esto hay que decirlo porque es verdad y porque Dios existe y entonces, bueno, pero Él está ahí, Él es fiel y le importa nuestra vida y veremos pues lo que Él es capaz de hacer con cada uno de nosotros, ¿no? Pero sí que es cierto que esa semilla que nosotros tenemos por el bautismo, yo he sentido en momentos de mi vida que crecía dentro de mí y no sabes por qué. Pero bueno, hay quien se muere con la semilla ahí y no la desarrolla y yo he visto que cuando la semilla la he regado... En esa infancia tú vas conociendo lo que es la vida creyente y haces tu primera comunión
Sí. Pero como tú dices, que bueno, pues acudías a la misa unos días después de unos meses después de la Eucaristía, y de pronto pues desaparece porque no es la vivencia familiar que... Eso es una pena muy grande que yo veo que sigue sucediendo hoy, y como me ha pasado a mí, pues me da pena, porque sé que se le está privando a los niños de algo muy grande. Mis padres pues no lo sabían tampoco, ¿no? Ellos habían recibido un poco lo mismo y era una continuidad. Iban a misa algunos domingos por mí, y yo veía a mi familia muy unida en esos domingos y a mí me gustaba. Pero caemos un poco socialmente en el buenismo, en el Dios es bueno, sí, no importa, no importa. Y como no importa, pues dejamos de ir a misa, ¿no? A mí me dio sentimiento entonces, pero te dejas llevar por la vorágine de la vida cotidiana y... Sí, porque yo a veces le pregunto a muchos jóvenes o estudiantes aquí en la universidad, les pregunto por qué están separados de la Iglesia, por qué los sacramentos no tienen esa vivencia, y no hay ninguna causa normalmente de rechazo. Es simplemente un enfriamiento, una falta de costumbre, un no conocer la importancia que tienen los sacramentos y especialmente la Eucaristía. Claro, espiritualmente el que no avanza retrocede. Y no podemos vivir como si fuéramos trozos de carne. Yo lo digo porque es verdad, ¿no? Las personas tenemos sentimientos, estamos hechos para otra cosa. Y respecto a los sacramentos no sabemos ni lo que es. Y hoy vivimos un poco esa tibieza social, ¿no? De un cristianismo, o muchos que nos hemos considerado siempre cristianos y con fe, y que no sabíamos lo que era un sacramento ni lo que era la Santa Misa, ¿no? Ahí veo a mi hermano, al que quiero muchísimo, mi hermano Raúl. Él, como sus amigos sí que iban a misa, recibió catequesis de confirmación. Ahí estoy en el día de su confirmación, que fue en Adoratrice, en Cartagena. Y ahí tú sufriste un pequeño shock. Sí. Porque no pudiste ser su madrina. Fui su madrina, hay aquí la prueba. Pero yo recuerdo que yo estaba sin confirmar. Y mi conciencia me decía que yo estaba asumiendo una responsabilidad con mi hermano, porque lo quería mucho y quizá era la persona más cercana a él, pero no sabía realmente lo que era la confirmación. Y recuerdo que en ese momento que yo le puse la mano a mi hermano, dije, Señor, encárgate tú. La baja en mí. Le dije, encárgate tú, porque yo lo quiero mucho, voy a velar por él, pero no sé qué tengo que hacer. O sea, como madrina realmente asumes una responsabilidad que no conoces. ¿Y ahora qué te dice tu hermano? Pues ahora me hace más caso. Ahora sí sabes qué decirle y ahora dice que parezco un cura femenino, me dice cosas... Porque le hablo mucho del Señor, claro, claro. Pero él tiene un fondo muy grande. A mí me sorprende, de esas personas que no hablan y por sus obras te ilumina. Y tienes, en esta etapa juvenil, bueno, pues eres una persona que te pones a estudiar en la universidad, tienes pues la fiesta, la alegría de la gente joven, pero hay momentos de la vida que te dan sufrimiento y que no entendemos. Porque también por esta época vivís una experiencia fuerte en la familia, ¿no? Sí, vivimos un poco de todo. Nunca he sido demasiado fiestera, voy a decirlo. Tengo esa edad de salir, pero no me llena del todo el conocer a la gente en los bares. Yo me di cuenta que eso a mí eso no puede ser un fin, ¿no? Digo, tiene que haber otra manera. Y sí que es cierto que me atrae más conocer a la gente en otro tipo de ámbitos y me vuelvo muy activa pues en cosas universitarias, porque veo que tiene que haber algo más, ¿no? ¿Qué empezaste? Sí. Bueno, estudiaste económicas. Estudié económicas, sí. Y luego pues he estado en la Asociación de Antiguos Alumnos, después cuando lo dejé. En cuanto a lo que pasó en la familia, perdí a mi primo Fran con 20 años, fue atropellado en La Manga. Un hombre aquí que teníamos la misma edad, o sea, su madre y la mía se quedaron embarazadas al mismo tiempo. Las chicas es que siempre parecíamos mayores, porque le saco un poco... ¿Este es el día de la primera comunión? Sí, no lo hicimos juntos, pero ese día fuimos a hacernos las fotos juntos, porque yo estaba en Carmelitas y pues mi primico tenía que estar ahora mismo con la misma edad que yo, porque nacimos al mismo tiempo. Él tardó unos días más porque a su madre le hicieron cesárea, no se me olvidará. ¿Y con qué edad fue ese atropello? 20 años, se publicó en el periódico 21, pero yo sé que tenía 20. Con lo cual, tú en ese momento, ¿qué pensaste? A nivel de qué se piensa en la familia y sobre todo tú con 20 años, la misma edad de él. Fue tremendo. ¿Qué dices? Bueno, que la vida, Dios, el sufrimiento, ¿esto cómo se entiende? Que podía haber sido yo, ¿no? Te plantea muchas cosas. También ves la debilidad humana, porque le atropelló un señor que venía medio dormido del norte y bueno, pues es un error humano, pero es que tenemos una responsabilidad en la vida, ¿no? Porque él iba más rápido de la cuenta y pues mi primo ya no está aquí. Yo confío que esté con Dios pero la verdad que en ese momento se sufre muchísimo
se sufre muchísimo. Y entonces ahí dices, ¿qué planes estoy haciendo yo en mi vida? ¿Cómo estoy viviendo? Podía haber sido yo. Yo me pasaba la vida en la Manga porque veraneábamos allí y me podía haber atropellado a mí o me podía haber pasado de cualquier otra manera. Y ahí te haces preguntas de futuro. Preguntas que se mantienen siempre, ¿no? Sí, sí. Y bueno, quizás no se contestan inmediatamente, pero te ahondan. Es un dolor muy grande que te plantea que tú no sabes cuándo es el día ni la hora, ¿no? Y que la vida tiene que ser algo más que esos planes que estamos haciendo siempre, o ese solamente pasártelo bien, el disfrute inmediato, ¿no? Eso no puede ser un fin en tu vida. Y te hacen muchas preguntas que... Y dentro de todo eso, pues tú terminas de estudiar y te pones a trabajar inmediatamente o compartes, sí, ¿no? Sí. Porque vienes de una familia, tu padre se ha trabajado en la banca. En la banca. Y tú, exactamente igual, pues antes de acabar incluso empiezas a trabajar en la banca. Sí, él se entera de que hay unos contratos basura en aquella época, pero que la gente empezaba a trabajar y me anima a que lo aproveche, aunque no había terminado la carrera, y durante el final de la carrera pues yo estudio y trabajo, eso lo hace más complicado, ¿no? Pero bueno, me gustó empezar a trabajar pronto, ¿no? Porque al fin y al cabo estabas estudiando para trabajar. Que es que a veces se nos olvida que hacemos las cosas para algo. Con una finalidad, sí. Efectivamente. Y bueno, pues también fue interesante, aunque fue... A este enano lo quiero mucho yo. Este es mi sobrino Álvaro. Ah, el sobrino. Es hijo de Raúl. Hijo de Raúl. Y es mi único sobrino. Yo no he tenido hijos y bueno, lo queremos muchísimo en casa. Aquí está el día de su bautizo, que fue allí en el Santuario de la Divina Misericordia, en los Rectores, en la iglesia de los Rectores aquí en sí, que es Murcia. donde yo colaboro habitualmente, allí servimos. Y bueno, fue un llegamos, día feliz. Y llegamos al año 2000. Un día feliz. Llegamos al año 2000. ¿Qué pasa el año 2000? El año 2000 Baleares. me voy a Baleares, me voy a Ibiza con una amiga y conozco a un chico muy guapo, muy simpático, era sevillano. Estaba destinado allí porque le pagaban la insularidad de su empresa de telecomunicaciones. Pues lo conozco y me lío la manta a la cabeza, comienzo un noviazgo a distancia de 3 años que me impide conocernos bien, ¿no? ¿Cómo se lleva un noviazgo a distancia? Horroroso. O sea, lo voy a decir, una cantidad de peleas, porque todo se malinterpreta. También te sientes muy sola, ¿no? Que no tiene un compañero. Pero bueno, él pone mucho de su parte y se cogía vuelos para venir a verme, porque en invierno no había barco. Se cogía vuelos, las manías, ¿no? Es como que no puedes y quieres, y teléfono y teléfono. Y bueno, pues 3 años después se vino, pidió un traslado y la empresa se lo dio, se vino a Murcia y nos casamos por la iglesia. En marzo del año 2003 fue. Pero claro, nos casamos por la iglesia, que yo hasta los cursillos prematrimoniales los hice sola. Y bueno, yo creo que el Señor en aquel momento pues nos dio ahí, nos bendijo, nos dio una oportunidad, pero nos faltaba todo, ¿no? Porque nos faltaba Él y realmente nosotros vivíamos sin... Yo no iba a misa los domingos ni nada, ¿no? Pero es que tampoco rezaba ni... Y éramos un matrimonio, pues digamos un poco, a ver, cómodo, ¿no? De salir a cenar, de salir a viajar, pues todo lo que no habíamos podido hacer queríamos hacerlo hasta que llegó la prueba del amor. Yo le llamo la prueba del amor, porque estoy convencida de que nuestra fe se ve vista a prueba en la vida y el amor también, porque estamos llamados a crecer en el amor y a madurar en el amor, ¿no? Entonces, como no te enteres, un día te dan un cachete y te dicen, venga, es mejor no llevarse el cachete. Yo lo digo. Mejor no llevárselo. Es mejor no llevárselo. Los que no se lo llevan no saben el regalazo. Pero bueno, yo lo necesitaba, ¿no? Y la prueba del amor, como fue que no lo superamos juntos, ¿no? Y mi matrimonio se rompió. Se rompió 5 años después y aquello fue terrible, terrible. Entonces, ¿tú te diste cuenta entonces que ahí más que amor, lo que había era pasión en algún momento, era otras cosas, Sí. y que no habéis vivido un verdadero noviazgo de hablar de futuro, de vuestras perspectivas, y mucho menos, como tú dices, Dios no contaba ahí en medio? No contaba y me di cuenta que cuando antepones la pasión o antepones otras cosas, tú no terminas de conocer a la otra persona. Porque, con todo el amor, ¿no? Porque todos vamos evolucionando, pero en aquel momento pues ni él ni yo teníamos una madurez en el amor y un conocimiento del uno del otro. Entonces, claro, cuando hay un problema, que fue uno, pero da igual porque podía haber sido cualquier otro problema. Sí, es un obstáculo que como sí, no ha fue tenido un un obstáculo, entrenamiento... pero es que por pequeño, es que no.
Claro. Es que no estás preparado ni sabes cómo comunicarte con la otra persona y somos como islas de repente y fue muy triste. Sí. Con lo cual puedes entender a muchas parejas que estén pasando por situaciones Muchísimo, parecidas. muchísimo, muchísimo, porque es que no somos tan diferentes, es que se repite todo una y otra vez. Que es importantísimo siempre, porque a veces tomamos, hombre, cuando los sacerdotes hablamos de estos temas, parece que es que hablamos desde lo que tenemos que decir, pero es que la experiencia que vemos tantas veces de muchos noviazgos, incluso de años, y que realmente no son noviazgos, son simplemente estar juntos, compartir experiencias de vida, Sí. pero no hay pues auténtica formación ni preparación. Entonces llegamos a dar un paso que prácticamente luego pues nos mete en un callejón sin salida, ¿no? El otro día recomendaba yo el libro este de Sexo con cuerpo y alma, que ha escrito Monseñor Munilla, el obispo Munilla, con Sí. una psicóloga, ¿no? Se lo recomendaba Sí, a una sí, amiga. una y psicóloga nada más- y él interviene un par de y veces. ella se lo recomendó a una amiga y decía, ¿y este sacerdote qué me va a decir a mí? Digo, te lo digo. Yo decía, bueno, tú sí. Yo te lo Pero era un recomiendo. poco como decir, te digo que hay que tener en cuenta que no somos trozos de carne, que tenemos alma y que además cuando te unes en matrimonio hay una unión en cuerpo y alma, ¿no? Y cuando los matrimonios se rompen, esto cualquier matrimonio se puede dar cuenta, no es como cuando se rompe un noviazgo. Hay algo hondo que se rompe por dentro, ¿no? Y es muy doloroso. Y esa soledad, ¿tú experimentaste la soledad? ¿Qué experimentaste después? Terrible, terrible. Porque dices, bueno, por fin he cortado algo que no iba, pero es que parece que iba de un modo y ahora te das cuenta que no. Ahora vivo una soledad amada, pero en aquel momento viví una soledad no querida. Y además con mucho ruido dentro. A ver, repite esto que ha quedado. Ahora vivo la soledad Una soledad amada. amada. Me siento amada, amo y me siento muy feliz y busco la soledad, porque el silencio para mí tiene una riqueza impresionante. Ahí te encuentras con Dios, ¿no? Pero antes no, antes vivía una soledad no querida, con mucho ruido dentro de la vida y de lo que se esperaba de mí y de lo que tenía que hacer, y eso era asfixiante, ¿no? Y luego la familia, un trabajo público con muchos clientes, con muchos compañeros, no sé, amigos, y que tenías que dar la cara a muchas cosas que se te venían grandes porque tú mismo no estabas bien. Y a partir del año 2008, que yo empiezo a estar sola, pues empiezo a encontrarme a mí misma. Me gusta mucho leer y inicio una búsqueda en mi lectura, no solo literatura, sino... Y esto es como, yo pongo el ejemplo que es como los libros, ¿no? A mí como me gusta mucho leer, pues cuando tú lees una buena novela y buena literatura, la mala literatura ya no te gusta. Claro. Porque... O con la música. La música se convierte en ruido cuando ya tienes buena música. No pasa nada. Lo lees y tal, pero dices, bueno, pero ya no me gusta porque conozco la buena literatura, ¿no? Pues en mi vida pasó eso. Hay un crecimiento y ese es el camino de Dios que hace que otras cosas ya no te gusten. Te quita el gusto y te crea desapego a cosas que el mundo le da tanta importancia y que tú dices, no, porque y ahí, al principio, aquí encuentro yo la calidad, esto es fino. Esto es fino. Esto es fino. ¿Y a quién encontraste ahí? ¿Qué gente estuvo a tu lado en ese momento? Pues, ¿Tuviste tú que buscar? ¿Aparecieron a tu lado? ¿Cómo vino esa situación? Porque del 2008 al 2014, 6 años, tú vives como una madurez poco a poco, dando pasos poco a poco, porque luego lo haremos. 2014-2016 ha sido la locura. Eso ha sido la locura. La locura. Pero hasta el 2008 es lento, un proceso de maduración. Sí, es un proceso lento. Reconozco que de muchas lágrimas, de no saber qué hacer. Quizás ahí, como Dios ya me quería llamar o me llamaba de algún modo, ahí tuve también más llamada del otro lado para no sé, ahí más costoso, ¿no? Era difícil. Pero aparecen en mi vida amigos cristianos, con una vida normal, de distintos carismas, por cierto, cosa que a mí me agrada mucho porque me enriquece. Y estos amigos, pues entre ellos rezan por mí, ¿no? Porque se preocupan por mí. Uno de ellos en concreto tengo que nombrarlo, a mi padrino Pablo, es padrino mío de confirmación. Él, la verdad, que me coge de la mano porque a él le preocupaba, ¿no? Dice, esta chica ahora con un divorcio, a lo mejor inicia una relación con cualquiera, de cualquier manera, y está en peligro. Él me veía en peligro, ¿no? Y no, se preocupó muchísimo por mí, ¿no? Y me habló de la confirmación, que yo estaba sin confirmar, y me hablaba de Jesús constantemente.
Y ahí noté yo pues que mi corazón estaba el Señor, porque yo quería saber más. Yo quería saber más. Entonces sí que le acepto una invitación que me hace a recibir catequesis de confirmación. Me voy a la iglesia del Padre Joseico, allí con don Jorge, con Abel, y me apunto por las noches de los martes, después del trabajo, que yo salía bien tarde. Con un grupo ya de adultos. Un grupo de adultos. Y me pongo a recibir. Que esto es importante, porque que nuestros escuchantes, telespectadores lo puedan saber. Hay mucha gente que tiene su iniciación cristiana sin terminar. Recibió el bautismo y recibió la primera comunión, luego y falta el don pleno del Espíritu Santo en la confirmación. Lo podemos recibir en cualquier momento, no hace falta esa catequesis de 3 años cuando en la adolescencia pues la llevan los niños, los adolescentes, sino una catequesis seria para adultos durante unas semanas, durante unos meses en una parroquia, y se está haciendo en muchas parroquias de nuestra diócesis concretamente y de toda la Iglesia Universal. Eso es una bendición, para mí lo fue y estoy convencida de que para otras personas también. Fueron 3 semanas antes de Semana Santa y 3 semanas después. Y yo lo recuerdo con un cariño porque me gustaba lo que me decían, ¿no? Pero claro, ahí recibí formación. Y entonces ahí fue cuando realmente me di cuenta que yo era cristiana pero que no sabía nada. Que no sabía nada. Y hay que empezar por la humildad. Estás juzgando desde fuera cosas que ves y no tienes ni idea. Y también cuando yo empiezo a investigar, entre comillas, ¿no? Porque recibo formación, pero la voy completando en casa con lectura, pues yo me di cuenta que Jesucristo existió. Jesucristo existió, ¿no? Y yo no sabía que Jesús rezaba con los salmos que habían sido escritos 1000 años antes, ¿no? Y me di cuenta de cosas muy grandes. Y estos son mis amigos que rezaban por mí y me da mucha alegría que estén aquí. Ahí estoy en una romería, en una romería con ellos y les estaré eternamente agradecida. Entonces, esa inquietud intelectual se completa con la inquietud de corazón. Y sí que es cierto que en mi búsqueda de Dios que yo hacía fuera, la hacía fuera de la iglesia. Me di cuenta que yo buscaba a Dios fuera de la iglesia, pero que Dios estaba dentro. Y en esa búsqueda pues sí que te entregas con todo el alma. Eso sí que es verdad, uno no puede buscar a medias. En la vida hacemos las cosas con entusiasmo. Cuando te pones a hacer algo lo haces con todo el corazón. Te vas a buscar a Dios ahí, no, lo busco. Lo tendrás que buscar con la plenitud de tu ser. Con pasión. Con pasión, con la misma pasión que has buscado otras cosas, ¿no? Y por decir entre comillas que creo que es un poco, porque fue lo que yo hice, yo puse ahí todo en el asador, yo dije, vamos, estamos buscando a Dios, pues vamos a buscar. Y entonces dijiste, el domingo no puedo faltar a misa. Y empecé a ir los domingos a misa, iba entonces con Pablo, porque mi familia no iba. Y yo me enamoré de la Eucaristía y ahí ya fue donde el Señor me conquistó plenamente. No sé por qué, ¿no? Pero fue a través de la Eucaristía. Así que hay gente que siente que no siente. Yo sentía que había algo muy grande ahí y no podía faltar. Tenía mi cita con el Señor y no podía faltar. No la veías como una obligación, no, sino como una necesidad que morías existencialmente si no la vivías. Había un regalo ahí. Había un regalo ahí y yo me notaba que transformaba mi interior. Quizás se me dio un poco esa luz de darme cuenta de que que mi corazón se estaba curando. Había un daño de los años anteriores, de cosas que hacemos mal, pero yo me estaba sanando por dentro. Tanto la Eucaristía, por supuesto, con la confesión, ¿no? No la recibía tan frecuentemente como ahora, pero eso era un paso, ibas madurando. Sí. Y te estás hablando, vas madurando en positivo, pero también en ese momento sufres otro revés que te hace pues criticar a la Iglesia o criticar ciertas cosas, pero sigues en la Iglesia. Exacto. Porque exacto. También necesitamos en la madurez que no todo parezca de color de rosa, sino hay una espina. Pido la nulidad matrimonial, convencida por todos estos amigos, y no me la dan. Porque es cierto, ahora sé que no se demostró bien, no se llevó bien el proceso, ¿no? Pero claro, yo en aquel momento no sabía nada. Y ahí fue donde tuve una prueba muy grande. Yo noto que tuve una prueba muy grande de fe, porque claro, yo quería tener una pareja, ¿no? Yo tenía claro ahí que quería tener una pareja, pero no podía ser ya de cualquier manera. Yo tenía que seguir comulgando. ¿Para qué hacía? No podía cerrar el círculo. Que realmente había pedido la nulidad por mi fe, ¿no? Porque quería iniciar una vida nueva, pero quería abrirme la puerta. Eso y no te dan la nulidad y aquello...
me crea muchísimo dolor. Yo no cuento aquí las lágrimas que yo he echado en estos años, ¿no? Recuerdo que me fui un día a la catedral y confesé con un sacerdote que fue encantador. Y le dije, es que ya no sé cómo hacerlo bien, porque tenía rabia. Y me dijo, hijica, no lo sabemos, pero tú mantente cerca de la iglesia. Y se ofreció, no me dijo dónde estaba y se ofreció a ayudarme. Nunca fui a verle, pero sí que me mantuve ahí porque creo que mi fe ya se había fortalecido. Entonces, y la palabra mantente en la iglesia y espera. Sí, mantente en la iglesia y espera. Y eso fue lo que hice. Mi fe se había fortalecido porque yo a Dios no quería fallarle. Yo sentía que Él estaba ahí y que Él era más importante que mis propios caprichos. Pero sabía que era una prueba gorda y entonces tenía mucho sufrimiento. Hay una duda, un problema tremendo. Sí, y tú sigues ahí, haces caso a aquella palabra sí. y de nuevo en la catedral otra vez, 2 años más tarde, llega 2014, un martes santo. ¿Y qué pasa aquel martes santo? Uf. El martes santo yo tengo un encuentro con el Señor, un encuentro real. Fue el martes santo en la misa de las 7:30 de la tarde en la Catedral de Murcia. Yo voy a misa normal, me siento en un banco y justo en el momento de la consagración, cuando el sacerdote está consagrando, estamos arrodillados, pues siento algo tan grande que es imposible describir con palabras, ¿no? Aquí. Y me doy cuenta que Dios existe, ¿no? Que no me observé corriendo porque por si era yo, ¿no? Que me estaba haciendo algo, evidentemente no. Sentí el amor de Dios, sentí que había que adorarle, que me hacía adorarle, o sea, eso fue, lo tuve clarísimo, que él estaba presente. Fue el día más feliz de mi vida. Yo terminó la misa y empecé a llorar, Dios existe, Dios existe. Estuve un rato llorando en un banco de madera que hay que mira la capilla de los Vélez, llorando hasta que me echó un hombre que trabaja en la catedral. Y el hombre me veía ahí llorando. Había un amigo mío que se lo conté y yo dije, mi padre nunca me hubiera echado de su casa. Hasta ese punto yo sentí que la iglesia era mi casa y que ese era mi sitio, ¿no? El regalo fue tan grande que yo sabía que para mí sola no podía ser, pero luego me generó conflicto, ¿no? De a quién podía yo decirle algo tan grande, ¿no? Si me iban a creer o no. Pero lo cierto es que transformó mi vida, sin duda ninguna, de que Dios está realmente presente en la Eucaristía, y eso yo creo que se debe saber, que se sabe, pero no sé, pues... Lo sabemos de teoría, pero necesitamos experimentarlo. Lo sabemos de teoría, pero yo no sé hasta qué punto sabemos que hay que adorar a Dios en la Eucaristía, porque eso se me quedó claro como el agua. O sea, con lo cual ahora estás en ello. Ahora estoy en ello. Ahora o sea, yo de hecho pensé retirarme, ¿no? Porque saber que existe Dios no te permite ya llevar la vida que llevabas, ¿no? Y decía, Señor, esto tan grande, no sé, te sientes tan pequeño, ¿no? Pero de algún modo el Señor no me ha dejado retirarme. Empecé la dirección espiritual y que yo no sabía ni lo que era la dirección espiritual. Yo llegué a casa, dije, Señor, tengo que decírselo a mi madre. Las madres para nosotros son muy importantes, siempre nuestro refugio. Y la cogí allí en el salón, no sabía ni cómo iba a reaccionar. Digo, mamá, me están pasando cosas muy grandes. Claro, yo no sabía. Mi madre me escucha. Asustado un poco. Pero bueno, sí, me están produciendo, claro, conversiones en mi familia, amigos míos que me conocen, que saben que yo no estoy loca, ni diría una cosa así si no fuera verdad. Y luego, además, el Señor pues, me dejó secuelas físicas de aquel encuentro, ¿no? Yo noté después que me arrodillaba más tiempo, que podía tener mayor profundidad en la oración. Me ha transformado, o sea, y me quitó tristeza. Yo tenía como una cicatriz en el corazón, sinceramente una necesidad de ser amada y de amar en plenitud, que yo ya ese vacío no lo tengo. Con lo cual se cumple en ti las palabras del Salmo, eres el más bello de los hombres, has descubierto el amor del más bello de los hombres. Sí. y ahí estás.
Y ahí estás, Sí. que llevas 2 años de esa situación, que llevas una situación que te dedicas como voluntaria con Radio María. Hemos Sí. visto por ahí alguna foto aquí de voluntaria. Este fue mi primer día con Radio presentando. María. Voluntaria en Radio María, coordinas este grupo de oración y de consagración a la Inmaculada Corazón de María en el Inmaculada. Santuario de la Divina Misericordia. Bueno, grupos de adoración eucarística. Sí, sí. Y todo lo que es de difusión, porque al final cada uno tiene unos carismas, ¿no? Y yo, como siempre he sido tan sociable y coordinaba actividades antes, pues ahora pues lo que hacía antes se lo ofrezco al Señor, ¿no? Si antes escribía un blog, pues ahora pues... Y ahora tienes un blog también que participas en todo. Participan mis compañeros de la parroquia. Y para tener tiempo para eso coges y te despides del banco. ¿Y la gente qué dice de La ti? gente, ¿Qué te pues, dice? no lo pueden entender, pero es lógico, ¿no? Es ¿Has estado lógico. cuánto tiempo has estado trabajando en la banca? 20 años. en 20 banca. años. El día ¿Y ahora 19, dijiste, el 19 de febrero dejé mi trabajo en un banco después de 20 años porque la palabra de Dios hay que tomársela en serio, ¿no? Y yo eso sí que animo a la gente a que vuelva al Evangelio y a la palabra de Dios. Hay una parte que el Señor me dice en el corazón, ¿no? Y por lo que me pasó lo voy a decir aquí. Él dice, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará y vendremos a Él. y haremos morada en él? Y yo me manifestaré. Yo solo quería decirlo, ¿no? Porque realmente eso se ha cumplido, ¿no? Aceptamos a veces la voluntad contra nuestros propios deseos humanos, pero el Señor está por encima de todo y su generosidad es desbordante, porque yo tenía miedo de perder al Señor, como siempre he ido perdiendo cosas. Pues ese es un don que recibiste en la confirmación. El don del temor de Dios es el miedo a hacer algo que me aleje este amor inmenso de Dios. Eso, Y es un don del Espíritu ese es Santo. mi miedo hoy, o sea, puedo decir, ¿no? Es lo único que me preocupa, porque no me importa lo que piense la gente realmente, entre comillas, porque los quiero y sí me importa, pero me importa más lo que piense Dios. Y de ahí los pasos que uno va tomando, ¿no? Pues Jesús también dice en el Evangelio, no se puede servir a 2 señores. Y yo así lo puse a mi director espiritual, así lo he ido meditando en la oración Y ahora estás en las manos de Dios. y dejé el banco. A lo que quiera. Dejé el banco, por eso quiero servirle a Él. Y ya está. Y en Y ello tenía un estás. buen sueldo, ¿eh? Bueno, pero el Señor no- te no ha es dado tan un sueldo mejor. importante, sí. ¿Y alguno bromea contigo con aquello? ¿Era que te vas de monja? ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí, sí, me lo dicen a menudo, pero ¿qué te ha pasado? ¿Es que vas a ser monja? Digo, pues es que no lo sé. Es que quiero ser feliz. Es que yo quiero seguir a Jesús, ¿no? Y Él me conoce mejor que yo misma. Y Él supera con creces cualquier sueño que yo pudiera tener. Y en breve tiempo tienes previsto ir a Polonia a encontrarte, a buscar en las raíces de nuestra fe y a buscar toda esta realidad del corazón de Dios, ¿no? Esto sí que intuyo que es voluntad del Señor y por eso me he traído la revista, ¿vale? Porque Es una la voy a revista. enseñar a cámara, en la revista Amaos, que la lleva el padre Piotrowski, ya lleva 3 décadas, 1.800.000 ejemplares vendidos. Se edita en Polonia, pero está traducida. Se edita en Polonia, está traducida a 22 idiomas y esta revista es una maravilla. En España no hay ninguna igual porque recoge testimonios de personas cuya conversión, quizás casos como el mío y otros pues de gente conocida también, con muchísimo rigor, ¿no? Ellos llevan el movimiento de los corazones puros y voy a ir a conocerlo este verano con la Jornada Mundial de la Juventud porque se hace allí precisamente. O sea, Cuando vuelvas nos cuentas. eso espero. Espero Vale. encontrarnos allí en Polonia y si no nos encontramos, que a la vuelta nos cuentes toda esta experiencia. Dios quiera. Tenemos un par de fotos aquí, el obispo haciendo un selfie, en el que estás tú también. Esta fue una jornada de imisión que se hizo en Cartagena. imisión, efectivamente. Imisión. Y yo entonces pues estaba empezando con Radio María, pero me invitaron y conocí a gente maravillosa, ¿no? Estamos todos unidos, el Señor nos quiere latiendo con un mismo corazón. Necesitamos latir y difundir este mensaje. Y de verdad que allí no tiene la bendición para hacer en redes sociales, para estar... Pues como se nos ha acabado el tiempo, vamos a ver una foto de las que han mandado, que yo quiero terminar con ella porque se te ve feliz, contenta. Una chica joven, pues aquí, feliz, y feliz, llena del Espíritu del Santo. ¿Qué nos quieres, con esta foto, qué nos quieres transmitir? ¿Qué quieres decir como última cosa en este programa? Pues yo diría que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que viva Jesucristo y viva nuestra Madre que están ahí. El mundo no va a encontrar la paz hasta que no se encuentre con el Señor. Esto lo dijo él a Santa Faustina Kowalska y es el mensaje de la misericordia, ¿no? Jesús, confío en ti. Pues en el año de la misericordia, qué mejor mensaje que el Señor quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Hemos escuchado a Cintia. Cintia, no sé, ustedes la están escuchando, ella cuenta lo que a ella le ha pasado, no está contando teorías.
Es lo que nosotros queremos en este programa, que cada uno nos cuente su experiencia de Dios, desde experiencias traumáticas, simples, más sencillas. La propia vida va haciendo un trabajo. En ella en ocasiones fue un trabajo lento, en otro momento fue más acelerado. Pues buenas noches, Cintia, y muchísimas gracias por tu experiencia. A vosotros por este gran programa de testimonio. Y a seguir difundiendo este amor inmenso del Señor por cada uno de nosotros y que nosotros podamos adorarle y bendecirle, y especialmente en la Eucaristía. Así sea. Gracias y buenas noches. Gracias. Y a ustedes, señoras y señores, pues muy buenas noches. Ya saben, como cada miércoles nosotros llamaremos a su casa. Si ustedes lo quieren, nos encontraremos. Buenas noches.